Bueno, estábamos en el tema de los motores, estábamos viendo todo ese tema de la estrella y el triángulo, fue donde quedamos el lunes. Y lo último que vimos era la justificación de por qué el motor trifásico de corriente alterna es una carga que no tiene neutro. Y os vuelvo a hacer la pregunta de donde quedamos el último día. Samuel, ¿por qué un motor trifásico no tiene neutro, siendo una carga trifásica y siendo una carga en estrella, y funciona perfectamente, sin neutro? Porque es un sistema equilibrado. Muy bien, esa es la respuesta. Es una carga equilibrada, alimentada por un sistema equilibrado. Las corrientes habíamos visto que se anulaban entre sí y me queda un neutro artificial, ¿no? En la unión del neutro hay un potencial cero, que es lo que llamamos un neutro artificial. Muy bien, por eso el motor, siempre que hagamos los circuitos de fuerza, vais a ver que no tenemos neutro. De hecho, en la primera práctica que hacemos del motor, para poder conectarlo en estrella y en triángulo, vamos a conectarnos solamente con las tres fases. El neutro no va a tener conexión interna en el tablero. Vamos a trabajar con tensión reducida en las mesas del medio de la clase a través de un transformador que reduce la tensión. Podemos tener 230 entre fases en vez de 400. ¿Vale? Y así es como vamos a trabajar. ¿Cómo van a hacer los que estén en los extremos? Bueno, tenemos ahí un par de alargadores y si no, pues se cambia el sitio con un compañero que esté en el medio a la hora de probar. ¿Vale? Esa va a ser la manera de trabajar con la trifásica en las primeras prácticas que vamos a hacer con trifásica. Bueno, la otra conexión que tiene el motor, la conexión en triángulo, ¿vale? Que es la conexión que tenéis ahí a la derecha, ¿no? La conexión en triángulo. Lo que hacemos es unir el final de una fase con el principio de la siguiente. Tal cual está la bornera construida, que lo tenéis aquí en el libro, no tengo más que poner las tres placas uniendo los bornes que están enfrentados, porque los bornes ya están para una y otra fase en diagonal, están sacados a la caja de bornes en diagonal. Fijaros que la fase 1 u 2, que es la primera de las fases del motor, están en diagonal los bornes, de tal manera que ya cuando pongo las placas estoy uniendo el U1 con el W2, es decir, el principio de una fase con el final de la anterior. El V1 lo estoy uniendo con el U2, el final de la fase anterior con el principio de la siguiente. Y lo mismo con la tercera. Esa es la unión en triángulo, que al final lo que me lleva es a una conexión como esta que tenemos aquí, ¿vale? Esta sería la conexión en triángulo, ¿vale? Esta de aquí. Marcamos para que nadie se equivoque. Esa es la conexión triángulo. ¿Qué tensión le llega a cada fase del motor cuando conectamos una carga en triángulo? O conectamos este motor en triángulo, ¿qué tensión le llega a cada fase? 400 voltios. ¿Tenéis escrito? 400 voltios. Que es lo que llamamos tensión compuesta o tensión de línea. Tensión compuesta o tensión de línea. ¿Vale? Siempre que en trifásica os hablen de tensión de línea, están haciendo referencia a la tensión compuesta, la más grande de las dos que tiene la alimentación. La alimentación trifásica con neutro voy a tener la tensión compuesta, la más elevada, la tensión simple, la más pequeña. La más pequeña, que es la simple, es la tensión compuesta dividida entre raíz de 3. ¿Vale? La relación que tenemos que saber de trifásica. Aquí en este caso, si conecto el motor en triángulo, le llega la tensión más alta de las dos, que sería la compuesta, los 400 voltios. ¿Cuál es el problema que se me puede presentar? Que los motores, por ejemplo, los que tenemos aquí en el taller, no soportan 400 voltios en las fases de ese motor. Lo máximo que soportan es 230. Por eso, en este aula, si conectamos a 400 voltios, tenemos que poner los motores siempre en estrella. Tenemos que ponerlo siempre en estrella. Porque al ponerlo en estrella, en vez de llegar los 400, le va a llegar los 230. La tensión simple de la alimentación.
¿vale? Recordad eso. Por eso las primeras prácticas tenemos que reducir la tensión para poder poner el motor en triángulo. Reducimos la tensión a 230 voltios entre fases, como tensión de línea, y entonces a cada fase del motor, si lo pongo en triángulo, le llegan 230. Bien, es cierto que cuando lo conecte en estrella, entonces no le va a llegar los 230, en estrella le llegaría 230 entre raíz de 3, que aproximadamente me parece que sale sobre 125. ¿Vale? Vamos a echar el numerín, pero me parece que da... Bueno, algo más, 132, 133. ¿Vale? Eso sería, si tuviese 230 clavados, lo que le llegaría a cada una de las fases del motor. ¿Vale? Conexión estrella, conexión triángulo, como cualquier receptor trifásico que tengamos. ¿Vale? Bueno, ahí el libro os lo cuenta también con mucho detalle. Tenéis alguna foto también de cajas de bornes distintas para que veáis cómo son. La más típica es esta que tenéis aquí en medio, que es la normalizada, pero bueno, podéis encontrar también otros formatos. ¿Vale? En todas sí lo que están construidas de tal manera que las mismas placas, por regla general, que me sirven para hacer la conexión estrella, me sirven para hacer la conexión triángulo. ¿Vale? En triángulo necesito una placa más, pero las medidas son las mismas. Es decir, la distancia vertical y horizontal entre los tornillos aquí es exactamente igual. Venga, preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a ver cómo arrancamos entonces un motor trifásico. Vamos a ver en la segunda parte del tema los esquemas ya para hacerlo de manera automatizada. Esto sería para hacer un arranque manual, ¿vale? Directamente con un interruptor, ¿cómo podemos conectarlo? Vale, tenemos dos esquemas alternativos. Tenemos un primer esquema con un interruptor y unos fusibles. En este caso, yo creo que a este esquema le falta una protección térmica, ¿vale? Este de aquí. El motor no estaría protegido térmicamente. Sí que estoy protegido contra cortocircuitos a través de estos fusibles que tengo aquí, ¿vale? Pero no tengo protección contra sobrecarga. Bueno, obviando eso, lo que utiliza es un interruptor manual y una protección por fusibles, una primera opción. Una segunda opción, la que está a la derecha, usando un guardamotor. Un guardamotor es esto que tenéis aquí, ¿vale? Esto es un guardamotor. Es una protección de tipo magnetotérmico. Veis que el símbolo que os pone en el libro es un magnetotérmico. Y os añade en la parte de arriba una semicircunferencia en el símbolo. ¿Lo veis? Desde el 135 os pone una semicircunferencia. Esto quiere decir que este dispositivo permite utilizarse como dispositivo de conexión. Me permite arrancar el motor desde aquí y pararlo desde aquí. Tiene dos botones, uno de marcha y otro de paro, que funcionan como un interruptor. Este me conecta los contactos y con este los abro. ¿Vale? Este no tiene rehabilitación ni nada porque es una memoria puramente mecánica. ¿Vale? Tiene un enclavamiento dentro que cuando pulso se queda la posición, tengo que pulsar el otro para liberar. Esto es lo que llamamos un guardamotor. Tiene además, igual que tienen los térmicos del motor, una regulación de la curva térmica, ¿vale? Para adaptarnos a la intensidad de condiciones máximas de funcionamiento consuma el motor. Con los motores, la protección térmica es normal que sea ajustada, porque pensar que los motores no los solemos hacer funcionar a su 100% de carga, a sus máximas condiciones, sino que los hacemos funcionar por debajo. Entonces, para proteger el motor térmicamente, lo que hago es reducir aquí la corriente del disparo del térmico para que se ajuste a la máxima intensidad que el motor va a consumir en sus condiciones máximas de funcionamiento. Dicho de otra manera, para que no se me queme, ¿no? Cuando pase de las condiciones, lo que hago es limitarlo a las condiciones de funcionamiento reales que tiene el motor. Si es un motor que absorbe 10 amperes, pero yo lo uso con un máximo 8, pues regulo el térmico a 8. Para que si tengo 9, el térmico me dispara, porque indicará que el motor está agotado o está arrancando demasiado.
manera lenta o lo que sea, que nos hace corrientes frías. ¿Vale? Este es el dispositivo que ponía ahí. Esto de conectar y desconectar con botones, en los automáticos o magnetotérmicos de una vivienda no se puede hacer con un local comercial. ¿Vale? Por eso esto lo llamamos inductor o lo llamamos guardamotor. Es un magnetotérmico, pero con esa capacidad de conectar y desconectar manualmente. Y además, el térmico es regulable, cosa que en una vivienda no lo ve. ¿Vale? Os lo paso para que lo veáis. Para motores de pequeña potencia, si simplemente lo que voy a hacer es, imaginaos por ejemplo una ventilación. En un local, en una nave industrial, tengo una ventilación que simplemente quiero arrancarla y pararla. Podría hacerlo directamente con el guardamotor, sin necesidad de ningún otro circuito. No necesitaría circuito de mano. ¿Vale? Esa es entonces la manera más sencilla que tenemos de poder arrancar un motor. Ese circuito es el que llamamos circuito de fuerza. Es el que estamos haciendo en la práctica 10 con cable de 2,5 de color negro. En la norma de seguridad de máquinas que habíamos comentado ya, la fuerza, lo que es la parte de la fase, se hace en color negro, las 3 fases. Lo que es el neutro se hace con color azul. Estoy hablando de fuerza. Luego en la parte de mando ya habíamos dicho que mandos en corriente alterna, color rojo. Mandos en corriente continua, color azul. ¿Vale? Bueno, ¿de qué nos protege ese magnetotérmico que estamos viendo por ahí, ese guardamotor? Pues nos protege contra falta de fase o lo que se llama alimentación de 2 fases a un motor. Me protege contra agarrotamientos del eje. Un motor en el que el eje queda agarrotado y el motor no puede mover libremente, como debería, va a producir una sobreintensidad y el térmico me va a cortar la alimentación, me va a proteger. Me protege también de arranques excesivamente lentos. Imaginaos que yo le pongo una máquina que tiene mucho más inercia de la que el motor puede mover, tiene mucho más peso de que el motor puede mover. En ese caso, el arranque se va a prolongar durante mucho más tiempo. Pasados los 10 segundos, que es normalmente el tiempo máximo que van a tener de respuesta, los 10 segundos, sí, los 10 segundos, el térmico debería de desconectar, ¿vale? El motor. Es lo que se llama un arranque lento. ¿Por qué me protege de un arranque lento? Porque los motores no soportan la sobreintensidad mantenida durante tanto tiempo, se acaban quemando. Entonces tengo que cortar la alimentación. Lo habíamos comentado en el tema anterior cuando hablamos de las protecciones, yo creo que esto lo habíamos dicho, pero es un recordatorio. Aquí tenéis las protecciones, ¿no? Ese breve recordatorio y de qué me protegían, ahí escrito. ¿Vale? Los cortocircuitos fusibles protegen de cortocircuitos. ¿Vale? Las sobrecargas las protegemos mediante térmicos, el relé térmico. ¿Vale? Contactos indirectos era el diferencial y sobre tensiones los descargadores. Repito esto porque no deberíais de confundiros, ¿vale? Es muy fácil confundirse entre las palabras. El otro día me lo decíais que utilizábamos un vocabulario demasiado técnico. Pues es lo que hay, pero por eso tenemos que, a base de repetir, conseguir aprendernos la palabra correcta para cada concepto, ¿vale? La palabra que necesitamos. ¿Cómo invertimos el sentido de giro de un motor? Nos lo cuenta también el libro, en esta página 114. Para invertir el sentido de giro de un motor, lo pone en esa parte de la izquierda que pone saber más. Bueno, lo pone en la de abajo. En saber más nos cuenta el tema del arranque. Aquí nos pone que lo que tenemos que hacer es invertir 2 de las fases del motor. Si yo cambio el orden de conexión de 2 de las fases, automáticamente el motor gira en sentido contrario. ¿Vale? Automáticamente. Vamos a intentar entender por qué. Vamos a intentar entender por qué. A ver si consigo explicároslo y lo que es más difícil, explicaroslo que además lo entendáis todos.
Bueno, eso que hay ahí dibujado de aquella manera es una representación del estator del motor, ¿vale? Vamos a coger un momento este motor aquí. No sé si podemos contar esto como alguna clase más dinámica. ¿Veis todos desde ahí el motor este que tengo en la mesa, el motor azul? Lo levantaría, pero mucho más. Esta circunferencia de aquí con el cobre, lo que veis aquí, este cobre, es el cobre que sale de las ranuras que longitudinalmente recorren el motor, ¿vale? Una primera manera de repartir esas fases, esas tres fases en el motor, es algo como lo que tenéis ahí dibujado. En color rojo estaría la primera de las fases del motor. Lo que hago es 60 grados dentro de las ranuras. Van con los conductores de ida, los que van, por ejemplo, hacia atrás, y por la parte opuesta, a 180 grados, vuelvo con los conductores de vuelta. Los conductores de ida los llamé con una letra minúscula y los de vuelta con una A, con el apóstrofe, ¿no? Sería A', ¿vale? Si yo entro, por ejemplo, con un cable, yo entro con el primer cable, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Saldría por aquí. El segundo grupo de cables entra por aquí y sale por aquí. El tercero entra por aquí y sale por aquí, ¿vale? Voy llenando las ranuras con esa primera fase del motor. Luego, a continuación, los siguientes 60 grados sería la siguiente ranura, lo que está marcado con C'. En este caso serían las vueltas de la tercera fase. Lo que hago es, para meter la segunda, con un desfase de 120 grados dentro de la circunferencia, pongo la fase B. Y con otros 120 grados, el principio de la fase C. Todas ocupan 120 grados, 60 para la ida y 60 para la vuelta. 120 grados por 3 serían los 360 grados de la circunferencia, ¿no? Es decir, lo que hago es repartir los conductores de esas tres bobinas entre los 360 grados de las ranuras de la parte interna del estátor, de tal manera que queden repartidas uniformemente, ¿vale? Cuando yo tengo una bobina, al final las bobinas que voy a tener ahí van a ser algo parecido a esto, van a ser como si fuesen rectángulos, ¿vale? Con un montón de vueltas, ¿vale? Con un conductor de ida para la corriente y un conductor de vuelta, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo tengo una bobina y le meto corriente? Venga, seguro que eso con tope. ¿Qué pasa cuando tengo una bobina y le meto corriente? Se crea un campo magnético. Bien, ese campo magnético, si yo abrazo la bobina con una regla que es la regla de mano derecha que me sirve para saber el sentido de las magnitudes. Imaginaos que cogéis la bobina en el sentido en el que está hecho el arrollamiento y con los dedos, la punta de los dedos, marcáis el sentido en el que la corriente va recorriendo las espiras de la bobina. Vale, pues el dedo pulgar os va a señalar por dónde sale el campo magnético, es decir, el polo norte de ese imán que se ha formado. Dicho de otra manera, si en esta bobina que tenemos aquí yo meto corriente por este lado, la corriente va a pasar hacia allí, ¿no? Por allí va y por este lado vuelve. Bueno, estoy dibujando aquí con el ratón a ver si me sale. Por el lado de arriba va y por el otro vuelve. Es decir, si aplicamos la regla de la mano, yo estaría cogiendo la bobina así, ¿no? Entonces el campo magnético, en este caso, iría de arriba hacia abajo. Tendría en la parte de abajo de la espira un polo norte y en la parte de arriba de la espira sería un polo sur. Si yo a esa espira le meto suficiente corriente y aproximo un material ferromagnético, voy a tener un electroimán, se va a ver atraído por la espira, ¿vale? Lo que he formado es un imán. Bueno, lo que tengo aquí
Al final son como tres electroimanes, ¿no? Dentro del motor. Tengo tres electroimanes. Vamos a fijarnos en la que está en color rojo. Solamente en la que está en color rojo. Si yo meto, por ejemplo, una corriente por los conductores que están en la parte de arriba de color rojo y la saco por los que están debajo, meto por los de arriba y saco por debajo, aquí lo que se va a formar es un campo magnético en esta dirección, ¿vale? Ahí tendré un campo magnético que normalmente se designa por una letra griega, que es la letra Phi mayúscula, ¿vale? Ese sería el campo magnético. Aquí tendría un polo norte y aquí tendría un polo sur, ¿vale? Tendría un electroimán. Lo mismo sucedería en las otras, en la de color azul y en la de color verde. Cuando estoy alimentando con una corriente suficientemente grande, forma ahí un electroimán. ¿Esto lo entendéis? ¿O estoy hablando chino? Con todo respeto a los chinos. Tengo una espira, hago circular corriente, se forma un campo magnético. En la parte, bueno, en este caso tal como la dibujé, en el sentido en el que va, si abrazo la espira con los dedos de la mano derecha, en el sentido de que la corriente lo recorre, el dedo pulgar me marca el campo magnético. Tenía un polo norte debajo y un polo sur arriba. Lo mismo dentro del motor, exactamente igual. Yo tengo aquí unas espiras que por aquí, por la parte de arriba, imaginaos estos 60 grados. Por aquí van hacia atrás y por la parte de abajo vuelven hacia adelante. Yo le meto corriente por aquí hacia allí, tendría un polo norte en este sentido. La flecha del campo magnético estaría así. Las espiras van hacia acá con corriente y la corriente vuelve por abajo. ¿Vale? La corriente está circulando así, el campo magnético interno estaría en este sentido. ¿Vale? En el otro campo magnético estaría 120 grados en desfase, estaría así. Y en el tercero estaría así, cuando yo aumenta el valor máximo de corriente. ¿Vale? Es decir, tengo tres campos magnéticos en este sentido. La punta del rotulador sería el norte y la parte del rotulador el sur. El primero estaría así, el otro a 120 grados y el otro a 120 grados. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa entonces cuando yo alimento eso con las tres corrientes que teníamos aquí? A ver si puedo encontrar el dibujo de ayer. Este de aquí. Alimento con mi sistema trifásico de tensión. Va a haber un instante en que la primera fase, que era la de color rojo, esté en valor máximo, ¿no? Cuando yo esté en este instante de tiempo, vamos a poner una línea por aquí. Cuando yo esté aquí, ¿vale? En ese instante de tiempo, tengo máximo en la tensión de la primera bobina, las otras dos iguales y con sentido contrario. Bueno, la suma de esos tres campos magnéticos me va a dar como resultado campo magnético, por ejemplo, así. ¿Vale? Luego voy a tener el máximo en la bobina B. Lo que tendré será, no está estoy colaborando. Ahora el máximo lo tendría aquí, tendría un campo magnético que sería algo parecido a este. ¿Vale? Sería en ese sentido. Y cuando
el máximo esté en el C, lo que tendría sería un campo magnético que estaría hacia abajo. ¿Vale? Es decir, a medida que se van sucediendo en el tiempo los tres campos magnéticos, el resultado es como si tuviese un campo magnético que va girando dentro del interior de la máquina, como si tengo un imán giratorio. ¿Por qué? Porque ese campo magnético va apareciendo en diferentes posiciones en el interior de la máquina, describiendo la rotación, que en este sentido la rotación del campo magnético resultante sería así, en el sentido de las agujas del reloj. ¿Vale? Eso quiere decir, bueno, o lo que pasaría dentro del motor sería, para que el motor gire, la parte dentro del rotor, que son esas barras de aluminio que decíamos que iban fundidas sobre las chapas de material ferromagnético. Ven ese campo magnético que pasan por encima y por principio de autoinducción electromagnética, como están en circuito cerrado, por los anillos que tienen los laterales, empiezan a aparecer fuerzas electromotrices, es decir, tensión, voltios. Al estar el circuito cerrado, si tengo tensión y tengo un material conductor que está cerrado, tengo las tres condiciones para tener un circuito eléctrico, ¿no? Tengo un material que conduce, que en este caso va a ser el receptor, las barras de aluminio. Tengo tensión, que sería el generador, y el circuito está cerrado. Por lo tanto, tengo circulación de corriente eléctrica. Aparece una corriente eléctrica. ¿Vale? Y además, por autoinducción, se empiezan a mover, van a experimentar una fuerza que hace que se muevan persiguiendo ese campo magnético. Cuando tengo un conductor sometido a un campo magnético variable, va a aparecer una fuerza que tiende a que se muevan, no es el principio de la mano izquierda. Fuerza, inducción e intensidad de corriente. Lo veréis en electrotecnia. Lo que llaman también la ley de Biot-Savart. Es decir, esas barras donde aparecieron corrientes eléctricas, como están sometidas a un campo magnético variable, va a aparecer una fuerza que va a hacer que giren. Y el rotor del motor va a empezar a perseguir ese campo magnético. ¿Vale? ¿Hasta cuándo lo persigue? ¿Hasta llegar a la velocidad del campo magnético? Pues no, no llega a la velocidad del campo magnético, se va a quedar por detrás. Se va a quedar por detrás porque en el momento en el que igualase la velocidad del campo magnético, dejaría de ser variable ese campo magnético para las barras. Imaginaos cuando vais en un coche adelantando. Si tú te pones a adelantar un coche y en el momento que estás adelantando empiezas a circular exactamente a la misma velocidad, tú vas a la misma velocidad que el otro coche y entre vosotros dos, si os miráis uno a otro, estáis quietos. No tenéis velocidad relativa. Es decir, si te pones a la par, te juntas mucho, incluso podrías darle la mano el copiloto de tu coche al conductor del otro y sin ningún tipo de problema, porque vais a la misma velocidad. Estáis en la misma posición relativa, uno respecto al otro. Vuestra velocidad entre vosotros, vuestra velocidad relativa es cero. ¿Vale? Por eso para adelantar en un coche necesito tener una velocidad mayor que el otro coche. A la misma velocidad no lo voy a adelantar, me voy a quedar en paralelo y ahí me quedaré eternamente, salvo que los dos modifique la velocidad y nos vamos a quedar. ¿Vale? Era por eso que antiguamente, en una carretera nacional, por ejemplo, te dejaban ir a 20 kilómetros por encima del límite cuando adelantaba. Ahora creo que lo cambiaron y ya no se puede. Pero hasta no hace mucho, en una carretera nacional de 100, se permitía que tú llegases a 120 cuando estabas adelantando. Bueno, para tener esa velocidad extra que de verdad te permitía hacer el adelantamiento en condiciones de seguridad. A las barras aquí les pasa algo parecido. Las barras necesitan que el campo magnético se esté moviendo porque para que se induzca la fuerza y la fuerza electromotriz necesitamos un campo magnético variable, es decir, que se mueva uno respecto al otro, pero en el momento que alcanza la velocidad del campo magnético, para él el campo magnético pasa a ser fijo porque está en la misma posición siempre. Y entonces dejaría de inducirse fuerza electromotriz y dejaría de aparecer esa fuerza que hace que gire. Por eso al final a esta máquina le llamamos máquina síncrona. Al final va a girar ligeramente por debajo de la velocidad del campo magnético del estator, que serían
Si tiene un par de polos, como es el caso de esta máquina, las 3.000 revoluciones por minuto que habíamos visto ayer. Sería la velocidad de giro del campo magnético. Nos quedamos, pues a lo mejor en 2.800 y pico, 2.900, ¿vale? Siempre entre un 3 y un 6% más o menos es donde anda el deslizamiento, esa diferencia de velocidad, ¿vale? Esa es la razón por la cual gira el motor. Y esa es la razón por la que nunca gira a la velocidad de las 3.000 que me marcarían los 50 hercios de la red, según la fórmula de la velocidad de sincronismo. Bueno, a lo que íbamos, porque me voy derivando. ¿Y cómo hago para invertir el sentido de giro del motor? ¿Vale? Tal como está aquí el gráfico, decíamos que alimentábamos primero por A, luego el máximo aparecía en B y luego el máximo aparecía en C. Y el campo magnético giraba en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué pasa si yo en vez de alimentar en ese orden alimento primero A, luego alimento C y luego alimento B? Bueno, pues que el campo magnético lo voy a tener, sí, en la primera posición aquí, ¿vale? Esa sería la primera posición del campo magnético. Luego si alimento C en vez de B, el campo magnético lo tendría aquí. Lo tendría aquí hacia abajo. Y finalmente alimentaría B. Y lo tendría aquí. ¿Vale? Es decir, ahora el campo magnético ha ido cambiando de posición, pero en el sentido contrario a las agujas del reloj. En el momento en el que yo cambio el orden de alimentación, el giro es en sentido contrario. El motor cambia el sentido de giro. Dime. Hay muchas máquinas que necesito que el motor gire en los dos sentidos. Por ejemplo, un ejemplo de una máquina que funciona exactamente así con doble sentido de giro. En los moldes de inyección de plásticos son dos piezas de acero, se mecanizan con mucha precisión, que encajan y dentro dejan un hueco que es donde le inyecto el plástico y se forma una pieza, ¿no? De lo que sea. La mayor parte de las carcasas de plástico de lo que te imagines están fabricadas de esa manera. Bueno, pues lo que llevan esas dos piezas son unas guías y un tornillo sin fin que cuando gira en un sentido hace que las dos piezas se cierren, se acoplen. Cuando hago giro en sentido contrario, el tornillo afloja y hace que se separen. Esto es una máquina, ese funcionamiento se llama usillo con H, en lo que son las máquinas industriales. Esto es un usillo que lo que hace es cerrar y abrir el molde de inyección de plástico. Eso necesita de un motor que pueda girar primero en un sentido y luego en otro. Una máquina que todos conocéis, un ascensor. Un ascensor tiene un motor que gira en los dos sentidos. En un sentido de giro, lo que hace es elevar la cabina del ascensor. En el sentido contrario, lo que hace es que baje la cabina del ascensor. Hay un montón de máquinas que necesitan el doble sentido. Máquinas, por ejemplo, que amasan o que hacen mezclas de líquidos o de sólidos, que primero giran en un sentido y luego cambian el sentido de giro para girar en el contrario. Un taladro, por ejemplo, trasladar una máquina industrial que lleve este tipo de motor más grande, que puede girar en un sentido, puede girar en otro. Hay un montón de máquinas que necesitan que el motor gire en los dos sentidos. Pues lo podemos hacer con algo tan fácil como invertir la conexión de dos de las fases. Donde tengo línea 1, conecto línea 2, y donde tengo línea 2, conecto línea 1. Y el motor ya gira en sentido contrario. La práctica 11 11 no, 12, la que vamos a hacer después del arranque directo, va a ser precisamente la inversión de giro. Y lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a ver el esquema de conexión en la segunda parte del tema, ¿vale? Para que veáis cómo se hace eléctricamente y de manera automática también. ¿Se entiende más o menos esto? Mirad, aquí tenéis un dispositivo para hacerlo con un conmutador de levas. ¿Cómo se haría la inversión de giro? Conmutador de levas es ese cacharro que tenéis en la foto ahí arriba, a la izquierda. Internamente lo que tiene son estas conexiones que os dibuja aquí el libro. Os dibuja el borne del motor conectado a un triángulo y las conexiones internas del conmutador de levas. En la posición intermedia, que es la primera, la que os pone aquí, esta sería la posición intermedia, ¿vale?
está en una posición en la que las conexiones de entrada están separadas, aisladas de las conexiones de salida, ¿vale? Luego tengo la segunda posición, la figura 438, donde está en la posición de giro, por ejemplo, a izquierda, tal como está dibujada la flecha, ¿vale? Veis que la línea 1 que está en azul alimenta por L1, L2 por L2 y L3 por L3, ¿vale? Bueno, eso, si estoy alimentando con un sistema directo, en vez de ser en sentido izquierdas, debería de ser en sentido a derechas, pero bueno, se lo vamos a perdonar al del libro. Y luego, cuando cambio la conexión al esquema de la derecha, girando la palanca del conmutador de levas, lo que hace es conectar línea 1 con línea 1, pero luego me está cambiando el orden de línea 2 y línea 3. Fijaros que ahora el rojo, que es línea 2, va a llegar al borne donde antes teníamos línea 3, a la W1, mientras que el verde, que es línea 3, me llega al borne de en medio del motor. El que antiguamente o antes era línea 2, ahora va a estar alimentado desde línea 3, el borne que sería V1, ¿vale? Esa es la manera, o una primera manera que tenemos de invertir el sentido de giro de un motor. Tengo un conmutador de levas en el cuadro, que si le doy para un lado, el motor gira en un sentido, lo llevo al medio para pararlo, lo muevo hacia el otro lado y gira en sentido contrario. Solo hay que cambiar dos, sí, porque si hago dos cambios de fases, vuelve a girar en el sentido inicial. Solo tengo que cambiar el orden de dos de las fases. Puedo cambiar las que yo quiera. Puedo cambiar la 1 y la 2, o puedo cambiar la 2 y la 3, o puedo cambiar la 3 y la 1, pero solo un cambio. Haciendo un cambio, el motor cambia el sentido de giro. En trifásica, en la alimentación, en los sistemas trifásicos, no sé si os hablaron de que existía lo que se llama la secuencia directa. Os hablaron de lo que es secuencia directa y secuencia inversa en la alimentación. Si yo tengo un analizador de redes y soy capaz de ver las ondas de tensión de la alimentación, se llama secuencia directa cuando en el tiempo se van sucediendo en orden. Línea 1, línea 2, línea 3, los máximos de las ondas, ¿vale? Van en ese orden. Primero la línea 1, luego línea 2 y luego línea 3. Si yo pongo el analizador y el orden pasa a ser línea 1, línea 3, línea 2, línea 1, línea 3, línea 2, eso se le llama secuencia inversa. Para los motores eso es importante, porque si yo alimento un motor con secuencia inversa, el motor acabamos de ver que giraría en sentido contrario, porque cambia el orden de los máximos en la tensión, cambian el orden de dos de las fases. Por eso siempre que conectamos una máquina, tenemos que utilizar lo que se llama un medidor de secuencia de fases. Os voy a enseñar uno. Con la esperanza de que se pueda también contabilizar como clase más dinámica, que al final se convalida. Esto es un comprobador de secuencia de fases. Es un aparato con tres cables que vienen marcados como línea 1, línea 2 y línea 3. Aquí concretamente el que está en color amarillo, con la punta de la línea línea 1. El que está con la punta en color verde, línea 2. El que está con la punta en color morado, sería línea 3. Esto lo que tendríamos que hacer sería pensar en orden con cada una de las condiciones de fase, de las líneas, en el orden en que yo supongo que están, en una línea 2, línea 3, en una pantalla de una marcada. Si está en secuencia de libros, se puede quitar. Aquí no voy a poner el ejemplo porque se puede quitar. Tiene que enfocar más que toda la línea. Hay alguien que está poniendo una página cuando pruebe
antes de utilizar conectar lo que sea, subo la alimentación, controlo la alimentación que estoy tratando. Esto es importante porque un motor, los motores, por regla general, si yo cojo el motor, miro desde la caja de bornes hacia la posición del eje, que sería en este sentido de la alimentación, ¿vale? En este sentido. Yo alimento con una secuencia directa, este es el motor debería de ser en la derecha, ¿vale? Desde la caja de bornes, mirando hacia el eje, se alimento con secuencia directa de alimentación, el motor gira derecho. Este es el sentido del que asociar. Salvo que yo compre un motor cuya ejecución esté hecha inversa, para que decir inversa, que hay un grupo de motores que giran de esa manera, la mayor parte de los motores se comportan así. Entonces, siempre que voy a conectarlo, comprobaré que la secuencia de alimentación es directa. Esto en los edificios antiguos igualmente era muy determinante porque los ascensores, la maquinaria, se podía estropear. Si yo lo conectaba con su inversa. De hecho, algunas veces se estropeó porque a la hora de conectar las partes, las inversiones de contadores y demás, no decidieron que los humanos se conectaran más. Se estropea porque el mecanismo interno no está preparado, los engranajes, sobre todo la parte mecánica, para poder las construcciones que lo conectan. Luego siempre tiene unos dos sentidos. Muchas veces las máquinas tienen que hacer una secuencia de conexión para no estropear. ¿Se ha entendido esto de la secuencia? El orden en que las fases se suceden en el sitio, ¿vale? Es otra secuencia. Que van en orden, línea 1, línea 2, línea 3, secuencia directa. Que ese orden está alterado, línea 1, línea 3, línea 2, secuencia inversa. Lo tienes que comprobar, lo tienes que medir. La única manera de saber la ciencia cierta es medir. En la práctica de inversión del sentido de giro, si hacemos esta comprobación en las formas de seguridad del motor, vais a ver que lo que hacemos con inversión del sentido de giro es una secuencia de alimentación del motor. Es lo que estamos haciendo y lo que estamos explicando aquí. Y esto es una fase. Por lo tanto, el orden del tiempo de las fases cambia. ¿Vale? En básicas es una cosa práctica para trabajar en y demás que hacemos. A ver, tengo que medir la secuencia de pasos y medir a la hora de conectar una máquina con otra. ¿Vale? Pues si necesitáis una máquina para reparar, antes de conectarla, podéis hacer una cajita del motor, asegurad de que la secuencia que debe llegar es la secuencia de. ¿Vale? Bueno, cuando estemos en el tablero trabajando, trabajaréis con esto también, para que lo podáis ver todo. Bueno, más cosas de motores. Bueno, nos explica aquí el libro qué pasa cuando arranca un motor. Hemos estado hablando hasta ahora del tema de la punta de intensidad en el arranque, ¿vale? De esto hemos estado hablando más de una ocasión, cuando hablamos de las protecciones en el tema anterior, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa cuando yo arranco entonces un motor? Primer efecto físico que aparece en el motor. El motor, o este tipo de motores en concreto, absorben de en torno a 6 veces la intensidad nominal en el momento del arranque. Quiere decir que si yo tengo un motor cuya intensidad nominal son 10 amperios, en el momento del arranque te puede absorber 60 amperios. Justo en ese instante en el que cierras el contactor y le estás metiendo tensión. Es decir, voy a tener 60 amperios por una instalación que se supone que debe de llevar 10. ¿Vale? Eso es lo que se llama la sobrecorriente en el arranque. A medida que el motor se va acelerando con la velocidad, esa corriente se va estabilizando hasta llegar a, si lo pongo en condiciones nominales, a los 10 amperios que tendría en condiciones nominales. La curva que sigue es esta curva que tenéis representada en el libro, la que pone corriente que absorbe el motor. ¿Vale? Parte de un valor de 6 veces la intensidad nominal y llega finalmente a la intensidad nominal. No está hecha a escala muy bien, pero bueno, para dar la idea, vale.
¿Por qué ocurre eso en el motor? Ahí tenéis dibujado el circuito eléctrico de la bobina de un motor. Ya visteis corriente alterna en electrotecnia. Una bobina eléctricamente tiene dos componentes, ¿no? Si hacemos el modelo eléctrico de una bobina, la representaríamos por una resistencia, que es la resistencia del hilo de cobre, por un lado, y por otro lado, por una reactancia inductiva, que es la cualidad propia de la bobina. Al arrollar el hilo, voy a tener una reactancia, voy a formar una reactancia. Esa reactancia, ¿recordáis de qué dependía? ¿De qué valores? ¿A qué es igual la reactancia inductiva? Diego, ¿a qué es igual la reactancia inductiva? Venga, que seguro que te acuerdas. Diego Rodríguez. Alex, ¿a qué es igual la reactancia inductiva? No sé por qué recoges, porque no pitó. ¿Quién me dice a qué es igual la reactancia inductiva? ¿Nadie se acuerda de la fórmula? No, no es la de ayer. Una fórmula que seguramente visteis con Pedro. No. La reactancia inductiva es 2 por pi por la frecuencia, por L, que es lo que llamamos el coeficiente de autoinducción. 2 por pi por la frecuencia por L. La bobina tiene una determinada L, que es su característica constructiva. 2 por pi por la frecuencia me da lugar a la reactancia. Sí, 2 por pi por la frecuencia por L, que es la inductancia. Bueno, pues ¿qué pasa cuando arranca el motor? Que esa reactancia en el caso de un motor, además depende también de la velocidad. Cuando la velocidad del motor es cero, la reactancia inductiva de esa bobina en su comportamiento es cero también. Es decir, no es un valor fijo como en una bobina fija, sino que es un valor que depende de la velocidad. Quiere decir que en el momento en el que yo arranco el motor, depende solamente de la resistencia de la bobina, el valor de corriente. El próximo día lo repito. Ahora sí podemos recoger.